Dios te bendiga. A continuación, el pastor Carlos Durán de la Iglesia Nueva Vida con el mensaje de la palabra. Visítanos en la internet www.iglesianuevavida3.com. Bendiciones. Yo estoy muy alegre en este día porque estoy muy emocionado por todo lo que está sucediendo con la iglesia, con todos nosotros. Y aparte de todas esas grandes cosas, hoy vamos a tener a la pastora Maritza que va a compartir con nosotros, ella es la que va a dirigir hoy la palabra. So I'm excited, that's beautiful. Denle un aplauso, eso está excelente. Pero antes de esto, queremos mostrarle este video que está conectado con el mensaje de la pastora en este día, y queremos que entiendan, estos son unos amigos de nosotros que ustedes van a ver en la pantalla. Amén. Con eso dicho, presta atención. Yo digo que una de las cosas que me ha pasado es casarme con este niño con que está aquí. Que Jessica estaba de viaje en Miami y recuerdo que me llamó de allá que no se sentía muy bien. La familia de Josué se dieron cuenta que ella estaba actuando bien rara, ella no sabía que estaba embarazada. Y cuando nosotros descubrimos que estábamos esperando un bebé, mi reacción no fue de mucha alegría porque yo tenía mucho malestar y era algo nuevo y me sentía extraña. Creo que la familia le dijo: Jessica, tú estás rara, estaba actuando como un poquito funny. Bueno, pues cuando llegaron, lo primero que hizo fue, ella fue a hacerse su análisis y me llama: mami, estoy embarazada. Cuando fuimos para los sonogramas, nos dimos cuenta en enero y y eso fue, llamamos todo el mundo, lloramos, gritamos, enero, no sabes, tener twins nosotros, eso es muy imposible. Y yo creía que era un chiste. Dije: Josué, no relajes, ¿cómo va a hacer eso? Sí, mami, pero yo no lo podía creer. Cuando ella salió embarazada, yo estaba en Santo Domingo y me dieron una noticia y me puse muy feliz, y al saber también que eran gemelas. Y cuando nos dijeron que eran gemelas, bueno, gemelos, porque en realidad no sabían si eran hembras o no, nos dijeron que eran dos. Lo descubrió Josué, que vio como dos corazones cuando me hicieron un sonograma. Y le dije: tú no, eso está relajando. Y el doctor le dijo: pues mira que sí, que son dos. Y yo me acuerdo que yo cogí al doctor y yo le dije: mira, doctor. Al día siguiente ellos le dieron un apoyo para hacer el sonograma. Ahí empezó todo. Lo primero fue que nos dijeron, de una vez nos dieron la noticia: mami, tenemos que irnos a hacer unos exámenes porque hay problemas en el embarazo. O sea, yo como madre me di cuenta que algo no estaba muy bien, pero no se lo dije a ellos. O sea, la insistencia de hacerle el sonograma repetidas veces, viendo las cosas. Noté algo raro, pero no se lo dije. Entonces, también nos dimos cuenta porque la refirieron a un especialista para decirle la situación. Yo estaba tan contenta con mi niña. Primero me dijeron: son hembras. Y el doctor me dijo: ¿estás lista? Y le digo: sí. Tu niña tiene un problema muy serio. El doctor habló y dijo que había una niña más grande que la otra y que podía ocurrir que la grande hiciera que la pequeña fallara. Entonces que si la pequeña fallaba, habría que sacarla para salvar a la otra, la grande. Una tiene mucha sangre y la otra no tiene. La que no tiene no está creciendo. Y aparte de todo tiene líquido en el cerebro. Fue bien triste porque cuando llegó mi hijo a darme la noticia, era como él estaba danzando, él estaba tan contento que estaba danzando. Y ya el otro día recibir una noticia de esa magnitud tan fuerte, donde había que tomar decisiones drásticas, donde el médico le hablaba de una manera a Jessica y a Josué
de la decisión que yo tenía que tomar, no era fácil. El día que fuimos a ver al doctor, él tenía ya todos los resultados en sus manos. Y recuerdo que le dijo a Jessica y José, ustedes son jóvenes, ustedes pueden tener más hijos. Estaban incentivando la idea, o sea, apoyando la idea de que ellos tenían que sacar ese embarazo. Recuerdo que Jessica me llamó para explicarme la situación, pero ya que ella me había adelantado diciéndome que había que abortar y esas cosas, y mi primera reacción como padre y egoísta al fin fue esa. Así que resuelva, porque primero va ella. Josué vino donde mí y me dijo, un día me dice, papi, ¿qué tú crees? Y yo le contesté de esta forma, yo le dije, mira, eso es algo entre tú y Dios, pero una cosa te voy a decir, yo creo en un Dios que sigue haciendo milagros. Entonces hicimos la decisión de tener la niña, pero porque a veces, yo creo que a veces es fácil, o sea, creer en milagros y creer en Cristo, que Dios lo puede, pero cuando estamos en una situación que en sí es fuerte, de tomar una decisión y demostrar que en qué creemos, si sí o no, ¿entiendes? Tomar una decisión bien fuerte, pero nosotros lo hicimos porque creíamos en el Evangelio, creo que conocemos a Dios y lo que puede hacer, y nos montamos con eso, montamos en esa fe. Y me dijo, yo no lo voy a hacer, yo tengo fe que Dios va a hacer el milagro. Y recuerdo que cuando me dijo eso, me dieron ganas de llorar al ver la fe de mi hija. Y ellos también me dieron el mismo diagnóstico, la misma esperanza. Me dijeron, en estos casos nunca mejora la situación, sino que empeora. O sea, ni un céntimo de esperanza. Y cuando volvíamos en los vehículos, había un silencio tan grande, mucho silencio. Estábamos, yo creo que pensando muchas cosas, sintiendo muchas cosas. Había mucho dolor, porque como humanos sentimos un momento desesperante. Recuerdo vi a Jessica cantar con mucho dolor. Siempre yo he dicho, cantar en el dolor es difícil, pero es bueno porque hay una victoria. Llegamos a la casa y cuando Josué fue a dormirse, yo fui a la sala y empecé a orar. Y le dije, Señor, yo creo que tú me oigas a mí porque hay mucha gente orando, pero yo creo que tú me oigas a mí, a su mami. Yo quiero a mi niña viva. Y yo te entrego lo que tú quieras de mí, mi voz. Pero yo necesito a mi niña viva. Y mientras yo oraba y llorando, empecé a cantar una canción que me la sé desde pequeña. Y la canción dice, levántate y sana en el nombre de Cristo. Y al final dice, aleluya, lo hizo el Señor. Entonces al yo decir en voz alta ese aleluya, ¿no? Era como las 3 de la mañana, yo sentí en mi cuerpo la sanidad, yo lo recibí por mis hijas. Una paciente estaba solo en la iglesia orando de día y el Espíritu Santo me dijo que las niñas nacían sanitas. Y recuerdo que le decían, el doctor le hablaba de una forma tan fuerte, y Jessica, ella era la madre, ella era la que lo estaba sufriendo más que todo el mundo, porque ella tenía el ser adentro, pero ella estaba ahí agarrada del Señor. Le dijo, ¿usted sabe qué, doctor? Yo le dije, no, mis niñas van a nacer y mis niñas van a ser una bendición para mi familia, para mis amigos y para usted. Le dije en la cara. Y él me dijo, bueno, yo creo en Dios, pero yo creo también en la realidad. Y mi esposo le dijo, le dije, bueno, para mí la realidad es Cristo. Isaías 66, versículo 9 dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento.
y al final dice tu Dios, mi Dios. Ahí mismo donde usted está, le voy a pedir que se ponga de pie y tome sus Biblias. Bendito sea el nombre de Jesús. Mírenlas ahora. Ellas cumplieron 10 años en enero 4 de este año. Aleluya. Y miren en la próxima foto, Dios no solamente le regaló estas dos niñas, son tremendas cantantes del Señor. Le regaló una bebecita que va a cumplir 1 añito. Aleluya. Cuando los médicos le decían que ella no podía volver a quedar embarazada porque su cuerpo no aguantaba un embarazo. Y miren la tercera bendición que ella recibió. Así que le damos la gloria, le damos la honra al Señor. Y yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado, no te desesperes, espera la intervención divina. Dígaselo a la otra persona que está a su lado, no te desesperes, espera la intervención divina. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí mismo yo le voy a pedir que vaya al libro de Romanos, capítulo 8. Si lo tienen, amén. Si no, lo vamos a tener aquí en la pantalla. Durante la predicación vamos a estar leyendo en otras partes, pero vamos a comenzar con el libro de Romanos, capítulo 28. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es especialista en tornar las cosas a tu favor. Entonces, en el día de hoy, la palabra de hoy es: no te desesperes, espera la intervención divina. Y vamos a estar hablando de un personaje que posiblemente usted jamás haya escuchado. Algunos de ustedes han leído el libro de Esther, tal vez conocen a Esther, pero el personaje que yo voy a hablar en el día de hoy se llama Mardoqueo. ¿Alguna vez usted ha escuchado el nombre de Mardoqueo? Posiblemente no, pero es un personaje que le va a ministrar en el día de hoy, porque lo que él atravesó, estoy segura que en algún momento usted lo ha atravesado de una manera u otra. Y de su personalidad, de sus cualidades, de sus características, vamos a aprender para adaptarlo para la vida de nosotros en el día de hoy. Le voy a leer un poquito del libro de Esther. El libro de Esther tiene 10 capítulos. Y si usted tiene su Biblia, ahí mismo simplemente abra en Esther. No busque en ningún lado, solo téngalo en el libro de Esther. Si no sabe dónde queda Esther, queda después del libro de Nehemías. Queda en el Antiguo Testamento. Y es el único libro en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, donde nunca se menciona la palabra Dios. Muy interesante, ¿verdad que sí? En la Biblia, que exista un libro donde la palabra Dios no existe. No está en ninguna parte, ni desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Pero en cada versículo, en cada capítulo de ese libro, usted ve la manifestación poderosa de Dios. ¡Qué increíble! Usted va a ver de principio de todo lo que yo le voy a leer, usted va a ver cómo Dios se glorificó de una manera tremenda. Y te va a demostrar que cuando Dios tiene un plan contigo, no importa dónde estés, no importa en qué época, no importa quién se oponga, el plan de Dios como quiera se va a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Así que en el día de hoy, simplemente créele. Créele a Él, porque Él va a traer esa intervención divina que tú necesitas en el día de hoy. En el libro de Esther comienza con que hay una jovencita huérfana. No tiene padres. Su nombre significa estrella. Era una jovencita que no tenía mucho porvenir, no tenía mucho futuro, porque para colmo estaba cautiva en una tierra lejana que no era la suya. El libro de Esther empieza a relatar un pueblo de judíos que fue llevado cautivos a Babilonia. O sea, estaban en las peores circunstancias. Imagínese usted estar esclavo en otra tierra. ¿Cómo Dios se va a glorificar en una circunstancia así? No tiene lógica. Pero como Dios es especialista en cambiar las cosas, en tornarlas a tu favor, en el capítulo 2, versículo 7, que no está aquí, sino que simplemente le voy a decir, su
tío / primo, que se llama Mardoqueo, decide adoptarla, porque ella no tiene padre, sus padres murieron. Y humanamente esto parecía que no había nada bueno, no había ningún porvenir, porque no estaba en su tierra, no tenía padres, estaba sufriendo, estaba pasando muchas dificultades, pero como Dios es especialista en intervenir y cambiar nuestro rumbo, ella, al igual que muchísimas otras doncellas en aquella tierra, fue llamada a presentarse ante el rey. El rey se llama Asuero, y da la casualidad que entre todas las doncellas, eran muchísimas, ella fue escogida. Y oiga para lo que ella fue escogida: para ser la reina de un imperio que recorría desde la India hasta Etiopía. O sea que no era chiquito. El imperio del rey Asuero era bastante amplio, bastante grande. Escuchen, de ser huérfana, cautiva, termina siendo la reina, escogida por el rey Asuero. Y aunque ella estaba dentro del reinado, su tío primo Mardoqueo, como quiera, él vivía pendiente de ella. Él iba todos los días al palacio y la observaba, la miraba, chequeaba que ella estuviera bien, se pasaba comunicando con ella para asegurarse, porque ella era su padre adoptivo. Aunque ella estaba dentro del reino, él tenía que estar pendiente de ella. Y ella demostró que ella es una mujer muy valiente, porque ella intercedió por su pueblo. En esos días, Mardoqueo, como él estaba siempre bien pendiente a la entrada del palacio, él se dio cuenta que 2 eunucos, que eran unos hombres que cuidaban las mujeres, estaban como preparando un complot para matar al rey Asuero. Cuando él se dio cuenta, él fue inmediatamente y le dijo: Esther, mira lo que está sucediendo, aquí hay 2 que están por matar al rey. Definitivamente Esther, bueno, se lo comunicó al rey, y por supuesto mandaron a matar a los 2 eunucos que estaban planeando matar al rey. Pues esto sucedió, y al rey, al pasar el tiempo, se le olvidó lo que había sucedido, que Mardoqueo había delatado a 2 malvados. Pero como Dios no se olvida, aunque al rey se le olvidó, a Dios no se le había olvidado. Y aquí es que empieza esta parte de la historia. Mire cómo Dios obra para nuestro beneficio. Así que si tiene su Biblia ahí mismo en el libro de Esther, capítulo 6, no tiene que ponerse de pie, sino que ahí mismo búsquelo, y si no lo tiene, lo puede mirar aquí. Escuche lo que Dios hizo. Esther capítulo 6, voy a leer en el versículo 1 al 12. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y le pidió que le trajeran el libro de las memorias y de las crónicas, y que las leyeran en su presencia. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero. Versículo 3. Y el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Los servidores del rey y sus oficiales respondieron: nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada en su favor. Versículo 4 dice: entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Pero como Dios es especialista, llamaron a alguien que estaba en el patio, que era Amán. Era un ministro de esa tierra. Pero él era un hombre malo, y él odiaba a Mardoqueo, porque cada vez que Mardoqueo pasaba por ahí, era el único que no se arrodillaba ante él. Cada vez que Amán veía a Mardoqueo, le daba coraje, porque decía: ¿por qué? Porque es que él no se humilla delante de mí, porque él sentía que tenía todo el derecho. Da la casualidad que mientras el rey se le fue el sueño y está pensando qué va a hacer, manda a llamar quien esté en el patio. Y en el versículo 4, cuando él pregunta quién está en el patio, le dicen: en aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real. Oiga, ¿para qué?
para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Qué buenas intenciones, ¿eh? Y los servidores del rey le respondieron: bueno, Amán está en el patio. Que entre, dijo el rey. El versículo 6 dice: entonces pues Amán, el que odiaba a Mardoqueo, y el rey viene y le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar si no es a mí? Respondió pues Amán al rey: bueno, para el hombre cuya honra desea el rey, que le traigan un vestido real, que el rey haya usado, un caballo en que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel hombre que el rey desea honrar y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Entonces dijo el rey a Amán: bueno, entonces date prisa, ve, toma el vestido, ve, busca el caballo, y como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Qué usted cree que Amán tuvo que hacer? Amán, en el versículo 11, tomó el vestido, el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el hombre que el rey desea honrar. Y en el versículo 12 dice: después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Ay, Jehová. Yo no sé si usted entendió todo lo que nosotros acabamos de leer, pero primeramente Dios le quita el sueño al rey. Viene y avergüenza a Amán, haciendo lo mismo que él quería para él mismo, que se lo hiciera a Mardoqueo, que anduviera por todo eso por ahí. Y él tuvo que ir para su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Así que en el día de hoy yo quiero que usted piense en qué situación usted se está encontrando, en qué Dios tiene que tornar su situación, en qué cosa usted está pasando, qué enfermedad usted tiene que Dios tiene que tornarla a tu favor en el día de hoy, qué situación financiera posiblemente estés pasando y Dios quiere tornarla finalmente a tu favor. Que cuando vengan con malas noticias o situaciones difíciles, no reacciones tan rápido, porque mira qué lindo como Dios, sin nadie darse cuenta, estaba tornando las cosas a favor de Mardoqueo. A veces cuando nosotros vemos las situaciones, lo primero que hacemos es que preocuparnos, desesperarnos, buscarle una salida. Pero créeme, ya Dios está buscando la salida. Ya Dios está buscando cómo va a ayudarte para sacarte de esa situación, cómo va a usar eso mismo que el enemigo lo tenía para destruirte, lo va a usar para bendecirte en el nombre de Jesús. Pero lo lindo de esta historia, que como Dios es especialista en tornar nuestras cosas a nuestro favor, esta historia no se acaba aquí. La parte 2 todavía no había llegado. Así que en el día de hoy piensa cuál es la parte 2 de tu historia. Así como las películas, cuando vemos la primera parte y está buena, entonces queremos ver la segunda parte. Pues así va a ser en el nombre de Jesús. Tu parte 1 se acaba hoy y empieza tu parte 2. Así que ahí mismo, ven conmigo al 7 ahora. Y mira que la historia no se acabó ahí. O sea que no simplemente quedó avergonzado. Andate. Mira lo que hizo Dios. En el capítulo 7, versículo 5, dice lo siguiente: el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el quien se ha ensorbecido su corazón para hacer semejante cosa? Ellos están teniendo una conversación porque él escuchó que Esther le contó que había un hombre que quería destruir a todos los judíos. Viene entonces el rey y le dice: ven, ¿quién es este que está haciendo esto? Que quiere matar a los judíos.
Esther le dijo: el enemigo y el adversario es el malvado Amán, el mismo que había pasado en la historia anterior. Cuando él escuchó esto, se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, encuentra a Amán acostado en el lecho, como en la cama de Esther, suplicándole. Entonces le dice el rey: pero también querrás violar a la reina en mi propia casa. Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, dijo: oigan esto, en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que había hecho Amán para matar a Mardoqueo, quien habló para bien del rey. ¿Y sabe lo que el rey dijo? Colgadlo en ella. Wow. Y así colgaron a Amán en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Qué tremenda historia leemos ahí. O sea que lo que Amán había preparado, él había ido, el día que él se fue para su casa pesadumbrado, enojado por lo que había sucedido, él fue, habló con su esposa y decidieron preparar una horca para entonces matar a Mardoqueo. Y finalmente, ¿a quién mataron en esa horca? Al mismo Amán, la que él mismo preparó. El último que voy a leer es simplemente un versículo, y es en el 8. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Te voy a dar un segundito para que usted procese todo lo que acaba de suceder. Aquí vemos cómo lo que el enemigo planeó, que era Amán, para la destrucción de Mardoqueo, ahora es la misma horca que él prepara para terminar poniéndolo a él mismo por su propia maldad. Y no solamente ahí, después entonces toman el mismo anillo que era de Amán y vienen y se lo ponen a Mardoqueo. Vienen y le dan la casa que era de Amán y se la dan a Mardoqueo. Así que en este día yo quiero que tú pienses lo que el enemigo le tiene que arrebatar, lo que Dios le tiene que arrebatar al enemigo. El enemigo ha tratado de quitarte muchas cosas, te ha tratado de quitar la paz, te ha tratado de quitar muchas veces las situaciones financieras en tu casa, te ha tratado de poner por debajo. Pero hoy en día, en el nombre de Jesús, Dios quiere devolverte lo que a ti te pertenece, lo que es tuyo. Hoy es el día de que necesitas una intervención divina. Y así como los doctores al principio de la historia que vimos de la jovencita le dieron los pronósticos negativos y que era para tirarse a llorar y decir, you know what, I'm gonna give up, there's nothing I can do, vino Dios y lo tornó y le dio a esas 2 niñas, sobrevivieron. Y así mismo vemos en esta historia cómo Dios en su misericordia torna las cosas a favor de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tenía Mardoqueo? Él tenía 3 diferentes cualidades, características. Primeramente, si usted nota al principio de la historia, él era alerta y atento, él estaba pendiente. Y por eso fue que él se dio cuenta de la conspiración que había contra el rey. Si él hubiera estado en su casa de Aragán, no se hubiera dado cuenta. Pero como él estaba pendiente, él estaba alerta, fue que él se dio cuenta y pudo hacer esto. Segundo, fue atrevido y valiente. Fue y se atrevió a delatar a los malvados. Finalmente, fue determinado a mantenerse fiel. Aunque él sabía que en esos tiempos era por obligación que él tenía que humillarse ante la persona que fuera que estuviera en comando, él no se humilló ni se arrodilló ante Amán, aun cuando esto le costara la vida. Y muchas veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones: ser alerta, ser atento, ser atrevido, ser valiente y determinado a ser fiel. Por último,
hay 10 pasos que podemos entender de toda la historia que acabamos de leer. Yo lo que voy a hacer ahora es summarize. Voy a resumir todo lo que acabamos de leer en estos 10 pasos. Y yo quiero que mientras yo lo estoy leyendo, usted vaya examinando, si usted vaya pensando en su propia vida, en sus propias situaciones. Mire, cuando yo preparaba este mensaje en mi casa, simplemente pensaba, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que está interviniendo a favor de nosotros, Señor. Así que en este día, antes de yo culminar, yo quiero que usted piense en qué cosas Dios tiene que intervenir en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus situaciones. La primera cosa que Dios hizo en toda esta historia fue que Dios le da el valor a Mardoqueo para denunciar a los eunucos, y esto por consecuencia lo pone en gracia con el rey Asuero. Mira lo que Dios hace. Muchas veces Dios te va a dar el valor para hacer algo, pero es porque Él quiere ponerte en gracia en algún lugar, sea dentro de tu trabajo, sea en algún lugar que tú estés. Dios te da el valor para poder desempeñar algún papel, pero es porque a la larga eso va a hacer que te pongas en gracia con la persona que esté a cargo. Número 2, Dios inquieta al rey, le quita el sueño para que lea el libro de las crónicas. Y lo que él supuestamente a veces dicen que cuando uno se levanta a leer, lo que dicen que te da sueño. Pero por el contrario, el libro Dios lo usó para despertarlo al valor de un pequeño judío. O sea, el rey, peleando con el sueño, que manda a pedir el libro de las crónicas, en vez de que le diera más sueño, lo que hizo que lo despertó. Y no simplemente lo despertó. En el número 3 dice que Dios pone gratitud y generosidad y bondad en el rey, para que él quiera hacer algo bueno para Mardoqueo. O sea que aquellas personas que Dios te va a poner en gracia, Dios también le va a poner gratitud por lo que tú estás haciendo. Incluso le va a poner bondad, que no era característica de este rey, y generosidad. En el número 4, Dios hace que el rey Asuero descubra que le debe honra y distinción a Mardoqueo. Mardoqueo era simplemente un judío, un esclavo, un cautivo. Él no tenía por qué honrarlo de ninguna manera. Bueno, ese será su deber. Si tú te das cuenta que hay algo malo, decirlo y ya. No. Dios le puso esa generosidad y hace que él como que despierte y se dé cuenta. Bueno, este joven, este judío necesita ser honrado y tener distinción. Y eso es lo que Dios hace. Número 5. Dios avergüenza al enemigo. Ahora Amán tiene que honrar a Mardoqueo, quiera o no quiera. 6. Dios turba al enemigo. Si usted se acuerda cuando leímos, cuando Amán descubre que le están descubriendo todo el plan, lo turba, no sabe ni qué hacer. Número 7. Dios descubre su plan maligno. Y luego que revela su plan y lo pone al descubierto, Dios destruye ese plan que el enemigo había hecho. 9. Dios usa lo que era de maldición y lo torna para su bendición. Y por último, Dios le arrebata al enemigo lo que era suyo y le devuelve a Mardoqueo lo que le pertenecía, que era el anillo y la casa y la posición de Amán. Y todo esto es otorgado a Mardoqueo. Ahí mismo yo te pido que te pongas de pie. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué situación? ¿En qué tú necesitas que Dios intervenga? ¿Qué malas noticias tú has recibido? Sean del área que sea en tu vida. Y simplemente piensa en qué área Dios tiene que intervenir. Intervenciones de esas que tienen que ser inmediatas, porque si no tú sientes que tu vida se te acaba. Si tú has llegado al borde donde ya tú no puedes más, piensa por un minuto: Dios mío, necesito la intervención divina tuya hoy. No puedo esperar hasta mañana, Señor. Que este sea el día que Dios sea el que ponga ese favor, esa gracia que puso en Mardoqueo, que ponga la bondad, la generosidad en aquellos que están alrededor tuyo, y que torne lo que era para tu mal, Dios lo torne para tu bien.